El Reino Unido le acaba de hacer un donativo importante a Ucrania. Le han entregado un barco de guerra, un Dragaminas. El problema es que ha salido al frente la administración de Recep Tayyip Erdogan a decir que muy interesante el donativo, pero que ellos no van a permitir que este barco atraviese el Bósforo, que no va a llegar al Mar Negro, así como lo escuchan. Pero ¿por qué la administración turca, que es parte de la Alianza Atlántica, se va contra ellos? Y más importante aún, ¿por qué varios expertos consideran que Recep Tayyip Erdogan está ejecutando su propia estrategia geopolítica? ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué la voz de Ucrania se sigue respetando dentro de la OTAN? Vamos a comentarlo. Turquía acaba de lanzar una advertencia bastante preocupante contra la administración de Ucrania. Y es que sí, Turquía ha dicho que van a velar por el estricto cumplimiento de la Convención de Montreux y ha notificado a Londres que no va a permitir bajo ningún contexto la entrada en el Mar Negro del Dragaminas que le han donado a Ucrania. Esto ha sido informado por el periódico Hurriyet, citado al Ministerio de Defensa turco. Y sí, esto empieza a llamar la atención. Lo que sucedió previamente es que el Reino Unido había enviado, en este caso, un donativo especial para los ucranianos, pero el problema es que para poder movilizarse debería hacerlo por un sitio en el cual Ucrania no tiene la disputa, sino Turquía, y es precisamente la administración de Recep Tayyip Erdogan el que estaría bloqueando pues este donativo. Esto llama la atención porque no es la primera vez que la administración turca trabaja de una manera diferente, de una manera que no encaja con las propias estrategias de la Alianza Atlántica. De hecho, desde el comienzo de la crisis en Ucrania, Turquía ha hecho uso de las facultades que le confiere la convención y ha prohibido el paso de buques de guerra por sus estrechos, algo que hay que reconocer se ha respetado. El Ministerio de Defensa turco ha declarado en repetidas ocasiones que considera que la aplicación de la convención es la solución correcta para garantizar la estabilidad en este estrecho. La Convención de Montreux, que fue firmada en 1936, proclama la libertad del paso por los estrechos para los barcos mercantes en las épocas de paz y de guerra, pero restringe a 3 semanas la estancia en el Mar Negro de los buques militares de los países no ribereños. El documento también le permite a Turquía prohibir o limitar el paso de buques militares por el estrecho del Bósforo y de los Dardanelos en situaciones de emergencia. Y eso es lo que está haciendo la propia administración de Recep Tayyip Erdogan. Recordemos que no hace mucho el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó precisamente a Oriente Medio y lo primero que hizo fue sentarse a hablar con Recep Tayyip Erdogan, con el presidente turco. Y en esta reunión hablaban, entre otras cosas, y de la situación que se vive en Oriente Medio, de la Alianza Atlántica. No trascendió algún tipo de información adicional sobre qué exactamente hablaron sobre la OTAN, más allá del tema de terminar aceptando a Suecia dentro del bloque. Pero lo que es más llamativo es que una de las cosas principales o de mayor relevancia para la Alianza Atlántica era precisamente mantener armada a la propia administración ucraniana. Pero el hecho de que Turquía lance nuevamente una advertencia diciendo que no va a permitir que los Dragaminas pasen entre el Mar Negro llama la atención porque estaría poniéndole trabas incluso a la propia administración del Reino Unido. A pesar de que la relación entre ambos países no ha sido mala, para muchos también esto demuestra lo que un tiempo a esta parte ha estado haciendo la propia administración de Recep Tayyip Erdogan: ejecutar su propia estrategia, ir en este caso trazando su propia situación geopolítica y tomando medidas a su conveniencia y no a las de algún bloque. De hecho, esto en el pasado ha sido criticado duramente por la propia administración de Francia, y es que el presidente francés Emmanuel Macron había salido al frente incluso a decir que más o menos ellos estaban, no decir celosos, pero les llamaba poderosamente la atención que la propia administración de Turquía puede ejecutar algunas estrategias o algunas decisiones fuera de un bloque a pesar de ser parte de él, lo que les daba independencia, y que los franceses y los europeos sencillamente no tenían. El más reciente escándalo con respecto a los datos que se están revelando empieza a llamar bastante la atención, pero lo que empieza a preocupar todavía más es lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde se comenta que los datos siguen sin estar monitoreados, y es que el gobierno norteamericano no ha monitoreado el destino de más de 1.000 millones en armamento enviado a Ucrania. Sí,
El Pentágono no realizó un seguimiento adecuado de más de $1.000 millones en armamento y no hay certeza respecto a si esa asistencia llegó efectivamente a su destino. Así lo ha confirmado la oficina del Inspector General del Departamento de Defensa. Es decir, que de repente esos $1.000 millones ni siquiera están en Ucrania, o están en Ucrania pero destinados a otro tipo de actividades, no necesariamente la ayuda humanitaria o la defensa dentro de la administración de Volodymyr Zelensky. De manera literal, lo que ha dicho el reporte de la auditoría sobre la asistencia militar a Kiev es que el Departamento de Defensa no ha cumplido con los requerimientos del programa de monitoreo de uso final de los artículos y servicios de defensa para Ucrania. Según el informe del 2 de junio del 2023, el 59% de más de $1.700 millones en artículos de defensa destinados a Ucrania carecían de número de serie de inventario, es decir, que los armamentos ni siquiera se pueden rastrear. Estos se podrían incluso utilizar en diferentes países para cometidos no muy agradables, y esto no se podría ni siquiera poder revisar. Porcentajes tan elevados pueden correlacionarse también con la imposibilidad de rendir cuentas de manera completa, lo que a su vez incrementa el riesgo de robo o, en este caso, de los desvíos de estos artículos, según dice el propio reporte, de nuevo, del gobierno de Estados Unidos. El documento deja claro que la auditoría no abordó la cuestión de si efectivamente la asistencia siquiera llegó a su destino en Ucrania. De hecho, lo que se dice es que estaba más allá del avance de su evaluación, y en este caso no se puede ni siquiera determinar si hubo algún desvío de esta asistencia. El documento añade la oficina del inspector general que tiene pues personal en Ucrania y que el servicio de investigación criminal de esa repartición continúa investigando las acusaciones de conductas criminales respecto a la asistencia de seguridad de Washington a Kiev. De hecho, no hace mucho hemos comentado cómo algunos países europeos estaban reclamando porque dentro de sus pandillas, organizaciones criminales, habían encontrado armamento que pertenecía o a Estados Unidos o a la Alianza Atlántica y cuyas características habían sido enviadas a Ucrania y que terminaban lastimosamente en el mercado negro. Esto no es una novedad y esta es una acusación que no nace desde Rusia. De hecho, lo hacen los propios países de Occidente, los propios países europeos que están viviendo, pues, en este caso, lo que significa no haber cumplido con este monitoreo. De nuevo, estamos hablando de $1.000 millones en armamento enviado a Ucrania. Y ahora, lo que también preocupa es que esta es solamente una de las informaciones que se tiene con respecto a los envíos a Ucrania. Ahora, faltaría hablar de los demás, como por ejemplo el tema del dinero. No por nada, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, salió al frente a decir que ellos ya no iban a darle más dinero a la propia administración ucraniana, a menos que Volodymyr Zelensky empiece a rendir cuentas y diga en qué se está gastando el dinero. Y una vez se rinda cuentas y se logre pues entender que realmente se está utilizando de manera oportuna lo que envían los propios europeos, pues Hungría iba a desbloquear a la Unión Europea para que se mantenga el envío de armamento. Esta es la situación que se está viviendo en Europa, la situación que se está viviendo en Estados Unidos y cómo las críticas caen cada vez más sobre el envío de armamento, ya no solamente con el tema ucraniano, sino en general. Existe un malestar generalizado con respecto a Estados Unidos y las guerras de terceros, pero en este caso lo de Ucrania va ganando muchos más enemigos, gente que piensa diferente, y ahora con estos reportes que se hacen a través de la oficina del inspector general del propio Pentágono, se demuestra que la situación no pinta nada bien para Joe Biden, que quiere convencer a los republicanos de seguir enviándole ayuda a Ucrania. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.